Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta, en este caso otra videocrítica que nos ha pedido el amigo Fernando, ya habitual en estos lares, para hablar de Anonymous, de la película de Roland Emmerich, de Roland Emmerich, la buena película de Roland Emmerich, también por hacerlo todavía más extraño, más bizarro. Para mí, personalmente, su mejor película, la mejor película del director alemán en toda su carrera. Director alemán reconocido y más que conocido por su trabajo en películas donde muchas cosas se explotaban y donde había mucha destrucción. El encargado de acabar con el mundo en no sé cuántas ocasiones, desde Independence Day hasta 2012 y alguna otra más seguramente que me dejo muchas más, el día de mañana, cosas de ese estilo. Director también de películas muy queridas por los fans como son Soldado Universal o Stargate, de las cuales no tengo nada que decir. Me gusta Stargate y me gusta Soldado Universal, pero no tienen el guión necesario para ser unas excelentes películas. Esta tiene el guión en gran medida y tiene la dirección, cosas sorprendentes, siendo Emmerich, que tiene un problema de ritmo brutal en todas sus películas y de garra a la hora de narrar. Es un director muy plano, muy plano, bastante vacío normalmente a la hora de narrar, bastante de sota, caballo y rey, de lo más común, lo más sencillo, lo menos vibrante que se puede hacer, y de hecho sus películas suelen ser muy planas, en sentido muy espectaculares visualmente, con muchos efectos visuales, pero a la hora de narrar, aparte de los errores de guión, son películas muy del montón. O sea, cualquier persona, no hay nada de autoría en ellas. Cualquier persona random podría haberlas dirigido. Siempre se ha comparado por las épocas en las que surgieron y por su gusto por hacer que exploten cosas. Michael Bay y Roland Emmerich surgieron a la vez, y el verano del 96-97 estrenaron, 96 si no recuerdo mal, estrenaron una película. Una fue la muy taquillera Independence Day, y la otra fue la menos taquillera La Roca. Pero podemos quejarnos de Michael Bay todo lo que queramos, y hay millones de cosas para las que protestar de Michael Bay. Sus excesos, pero Michael Bay por lo menos le da ritmo, le da garra a las escenas. Y te puede parecer bien o mal, lo entiendo, pero no puedes decir que no hay un intento de aportar un ritmo, una fuerza narrativa. Y en el caso de Roland Emmerich me cuesta muchísimo encontrar a lo largo de su carrera esa fuerza narrativa. Me sorprende, eso sí, que me hayan pedido Anonymous, que es una película que vimos tres en el cine, y yo la vi porque fui al pase de prensa, y que es una película que curiosamente viene autofinanciada por el propio Roland Emmerich. Nadie quería producirle la película, así que él se buscó los 30 millones por su cuenta y riesgo de su patrimonio y de todo aquello que había amasado rodando películas que habían dado un poquito de dinero, y las que como director y productor e incluso guionista pues había conseguido unas cuantas perras para producir la película y luego venderla. De hecho, Sony fue quien la distribuyó en gran parte del mundo, que quiere decir que la compró, lo cual quiere decir que recuperaría tranquilamente la inversión, porque la película además luego fue un fracaso comercial, pero no hay riesgo. Es lo que ha hecho también con Midway. Midway es una película que ha producido de su bolsillo, de su dinero. Yo entiendo que en este caso las películas que hace de esta forma Roland Emmerich, aparte de mostrar que tiene una cartera bastante profunda, tienen que ver también con un quid pro quo. Recuerdo que hizo Anonymous, que la produjo por su propia cuenta, con su capital y demás, pero luego hizo la de Asalto al Poder, creo que se llamaba, aquella de Channing Tatum con Jamie Foxx en la Casa Blanca, y que también era de Sony. O sea, yo imagino que sería vale, yo te he comprado la película, pero tú vas a dirigir esta cosita para mí. Y entiendo que es una buena manera de trabajar, y a lo mejor con Midway pues ha sucedido algo similar
aunque ahora estaba trabajando en otro proyecto independiente, porque Midway ha ido bastante mejor en taquilla que Anonymous, sin ser un taquillazo ni muchísimo menos. Pero Anonymous es verdad que costó 30 millones de dólares y recaudó como 5 millones en todo el mundo o algo así, o sea, no perdió dinero en ese sentido. La historia de Anonymous, como película, es muy curiosa porque la trama es ¿qué pasaría si William Shakespeare no fuera el autor de las obras de William Shakespeare? ¿Qué pasaría si hubiera alguien detrás? Esta teoría que plantea la película no es nueva, no es algo tan bizarro, no es como... Bueno, aunque alguno quiera ahora cambiarlo, pero no es como Cervantes escribió el Quijote y Cervantes escribió el Quijote. ¿Por qué? Porque hay pruebas, porque parte lo escribió en X, porque hay manuscritos, porque... El caso de William Shakespeare hay dudas, porque mucha gente opina, o cierta parte de la gente opina, que de hecho eran los... Stanford creo que era porque era de Stanford upon Avon, y los anti-Stanford que decían que no era el autor, y los de Stanford que sí, que decían que el William Shakespeare, nacido en Stanford y demás, pues era él, con el monumento que tiene allí, con la literatura y tal. Pongamos de base de que la mayoría de expertos del mundo consideran a William Shakespeare autor de sus obras. Pero hay una parte que se niega a aceptar esa realidad y que asegura, teoría de la conspiración, que las obras de Shakespeare las escribió otra persona y que utilizó a William Shakespeare como hombre de paja. William Shakespeare era un actor teatral en el Globe, en el mítico teatro de Reino Unido, que se utilizó para darle voz a estas obras que eran más subversivas, que tenían bastante mala uva y que eran capaces de, pues a lo mejor, enfadar a las altas esferas por referirse un poco a esas cosas, y que como tales podían ser un poco más problemáticas que las obras comunes, con lo cual lo único que podían hacer era traer problemas. Con lo cual usaron a Shakespeare de hombre de paja, y el éxito y la fama y el talento y la brillantez de las obras lo convirtieron en el éxito que hoy se conoce. Sé que una de las teorías decía que era Francis Bacon el autor, la otra hablaba de Marlowe como posible autor, otro de los más reconocidos dramaturgos de la época, escribiendo con seudónimo, y dicen que sobre todo se centran en la teoría de que un hombre que venía del campo, que apenas sabía leer y escribir, no era capaz de haber escrito unas obras tan complejas y tan cultas en lenguaje, en composición, en forma, como eran las obras de Shakespeare, desde Enrique V a Hamlet, a Ricardo III, a Romeo y Julieta, El sueño de una noche de verano, elijan ustedes. Con lo cual no podía ser. Y una de las que más fuerza cobró en los últimos años, y que al parecer es la favorita de los conspiracionistas, es la teoría oxfordiana, que dice que el conde de Oxford, Edward de Vere, era realmente el autor detrás de las obras. Quienes apoyan esta teoría, de nuevo, es una teoría que la película apoya, pero que no hay nada que la confirme, y que la mayoría de expertos del mundo confirman que William Shakespeare escribió sus obras. Nada más. Ese es el único dato real. El resto son cada uno lo que quiera pensar e imaginarse. Pero la teoría fordiana dice que era Edward de Vere, y los que la apoyan dicen que hay muchos paralelismos entre la vida del conde de Oxford con las obras de Shakespeare, y un intento de, no rebelión, pero sí de cambiar la política de la época, del final de la era isabelina, para hacer las cosas un poco mejores, una forma de actuar a través de las palabras, que es de lo que va la película realmente, porque la película toma de punto de partida esa muy curiosa
percepción y esa conspiración que explica que Shakespeare no es Shakespeare, que Shakespeare era un hombre de paja, pero en realidad de lo que habla es de algo mucho más profundo que circulaba en la corte, que es el intento de cambiar las cosas en un momento en el que la reina Isabel está perdiendo poder porque está mayor y se rumorea que el rey James de Escocia, el rey Jacobo, va a heredar el trono de Inglaterra, un escocés en el trono de Inglaterra, algo que no se puede tolerar y algo que algunos no desean tolerar. Hay que recordar que Isabel falleció sin descendencia, porque ese era su deseo de mantenerse fiel al trono y a la corona de Inglaterra y no tener más amante, ni más esposo, ni más responsabilidad que Inglaterra. La película también se carga todo eso porque dice que la reina de Inglaterra, la reina Isabel, tuvo descendencia. De hecho, es uno de los varios giros de la película, es que tuvo más descendencia de la que creemos. Lo cual me sirve para recordar que todo esto va con spoilers, que recuerden ustedes que esta película, aunque esté basada en un hecho histórico, tiene spoilers, muchos, lo que voy a contarles, porque mucha gente no la ha visto y porque también la película se las inventa gordísimas para que las cosas cuadren. De hecho, la película presenta a Philip Marlowe como un espía que chivaba cosas al gobierno. Philip Marlowe, no me acuerdo del nombre, Marlowe, el poeta y dramaturgo. Marlowe estaba muerto en el momento en el que los hechos de la película suceden, y estaba muerto, pero el guionista John Orloff no es el único fallo histórico de la película. El guionista le aplica la historia diciendo que igual que Shakespeare incluía incorrecciones históricas para ajustarse a los tiempos en los que vivía y para ser un reflejo encubierto de los tiempos en los que vivía, él, como homenaje, había metido adrede errores históricos como el de Marlowe o el hecho de la revolución final, que tampoco sucedió. Era su forma de contar la historia a su manera, que está muy bien y es muy curioso. Pero no sé si cuela o no, eso ya depende de cada uno. De esta forma tenemos el personaje protagonista, es el del conde de Oxford, que está interpretado por Rhys Ifans, un actor al que todos recordamos por sus papeles cómicos. Alguien me decía el otro día, joder, Equipo a la Fuerza y tal, qué película más graciosa, y todos recordamos Notting Hill, que es donde la descubrimos, e incluso la otra noche estaban echando a Amazing Spider-Man en la televisión y era el villano, era el lagarto. Y lo malo es que yo cuando veo Anonymous me da por pensar lo que este actor podía haber dado de sí si no lo hubieran encasillado tanto. No quiero poner la comedia por debajo del drama, ni muchísimo menos. No, creo que es un actor mucho más versátil de lo que le han permitido demostrar, y creo que esa imagen gamberra y de comedia y tal, muchos directores equivocadamente la han confundido con lo único que sabe hacer Rhys Ifans, y aquí lo encontramos en ese papel de Edward de Vere, totalmente afectado, un tipo muy peculiar, muy interesante y muy curioso para el espectador. Voy a decir por delante que para mí es una película de 3 estrellas y media, porque creo que tiene elementos fallidos. Uno de ellos es habitual, como he dicho, en el cine de Roland Emmerich, que es el ritmo. El ritmo es muy desajustado en algunos momentos. De hecho, tiene momentos en los que se hace larguísima porque no sabe adelantar la historia, empieza a dar vueltas en círculo y tiene errores de guión con alguna escena que debería haber sido reescrita para que el espectador no diga, por favor, no intentes hacerme comulgar con ruedas de molino, cosa que pasa demasiado a menudo. Aún así, tiene una fotografía increíble de una directora de fotografía, de Anna Foerster, que está magnífica. Si tenéis alguna duda de ello, fijaos en el primer plano que hay entre el conde de Southampton y el conde de Essex en la casa, después del partido de tenis, en la que están están diciendo que no puede haber un escocés en el trono, que hay que impedirlo y que la reina tal, porque creen que Essex es el heredero al trono porque es pelirrojo y se parece a la reina y es el hijo bastardo de la reina, dicen.
Luego descubrimos que no, que el hijo bastardo en realidad es Southampton, que es el hijo que tuvo con el conde de Oxford. Ya os digo que la intriga palaciega es más importante al final que la broma de Shakespeare, que es un recurso narrativo para hacer arrancar la intriga y para mostrarnos algunos momentos realmente brillantes y un cariño por el teatro maravilloso. Pero esa escena, cómo está enclavada, el plano, no parece un plano de Roland Emmerich, es un plano con personalidad, con talento, con mucha fuerza dramática y con una fotografía exquisita. La película tiene esa fotografía durante toda la película, lo cual se agradece un montón, porque le da una fuerza a los planos increíbles. Y ya os digo, es Edward de Vere viendo que la política en su país y que él es un hombre de letras, que él siempre ha querido escribir, que ha perdido, era el hombre más rico de Inglaterra y lo ha perdido todo, está en la bancarrota porque su pasión ha sido escribir, ha dejado los negocios, pero no en el palacio nadie es capaz de disfrutar realmente el teatro, todo es demasiado afectado, demasiado serio, demasiado petulante para su gusto, y a él le gusta la pasión que pone el público en las obras. Con lo cual le entrega a Ben Jonson, al personaje de Ben Jonson, al dramaturgo, le entrega sus obras para que las presente como él. Como Jonson es un poco cobarde y es un personaje un poco en ese sentido, pues decide no arriesgarse, no vaya a ser que sean una... y se las ofrece a William Shakespeare y le dice, mira, tú las publicas, tú las interpretas, yo te voy a dar el dinero, tú las haces las representaciones, tú no te preocupes, te van a pagar muy bien, pero tiene que ser como anónimo, no queremos, nadie sabe dónde vienen. Y Shakespeare, que es un listo, que está interpretado brillantemente por Rafe Spall, un actor también al que había que darle un poquito más de reconocimiento, se apropia de la idea y dice, perfecto, son mías, yo soy el autor, cuando ve el éxito de la primera y a partir de entonces se convierte en la leyenda. Es muy gracioso, es muy interesante y de hecho la película empieza con un prólogo en nuestros días. La película es otro de los problemas, tiene como 5 saltos narrativos continuos. Por un lado, la película nos cuenta, empieza y termina, el prólogo y el epílogo es en nuestros días, donde Derek Jacobi es un actor que llega a un teatro y cuenta la historia. Curiosamente, Derek Jacobi es muy seguidor de la teoría oxfordiana y cree que el conde de Oxford fue realmente, el Earl of Oxford fue realmente quien escribió las obras. E igual que otro de los actores que aparece en la película, un ganador del Oscar como Mark Rylance, también, que tiene un papel pequeñito, también es creyente de que la historia no se ha engañado y que William Shakespeare no escribió sus obras. En ese momento damos un viaje a un momento en el que Ben Jonson es detenido e interrogado por Robert Cecil, por el consejero de la reina, para que confiese algo. Y él recuerda la historia tal y como sucedió. Y la vemos en su mente. Con lo cual ya estamos en 2 saltos temporales. Primero, viajamos a 1600 y algo. Primero presente, 1600 y algo. Y hay 5 años para atrás. Y conocemos como Ben Jonson, dramaturgo, y el conde de Oxford, y cómo contacta con él. Pero, no contento con eso, el director nos vuelve a llevar atrás en el tiempo. A la época en la que el conde de Oxford era joven, estaba interpretado por Jamie Campbell Bower. La reina en la actualidad está interpretada, en su vejez está interpretada por Vanessa Redgrave, increíble, qué papel se marca en nada, y en su época más joven por Joely Richardson, y nos cuenta cómo surge el amor entre ellos dos y cómo tienen, cómo sin saberlo realmente, conciben un hijo, cosa que como este hombre en realidad no hace lo que la reina espera y quiere de él, porque ella es muy suya, pues al final acaba equivocándose y es desterrado fuera de la corte. Continuamente toda su vida tendrá que estar fuera de la corte de Londres, pero podrá acampar a sus anchas por el reino y tendrá que casarse con la hija de William Cecil, interpretado por David Tewlis, magnífico David Tewlis en ese papel. Y cada vez que da un salto atrás en el tiempo a Jamie Campbell Bower es para contarnos cómo surge esa intriga palaciega de él con la reina, de su relación con la reina Isabel
y de su hijo y de cómo se convierte en el hombre que más adelante intentará no asaltar el trono, pero sí cambiar las cosas en Inglaterra, cosa que sale mal, como conocemos, porque Jacobo se sentó en el trono de Inglaterra y en cierta medida se acabaron los Tudor, en cierta medida. Todo eso con el cariño por el teatro, con la historia, pero ya os digo que tanto salto atrás y adelante en el tiempo es donde se ralentiza el ritmo. Cuando da tantos tirones, cuando viaja y salta continuamente, cuando lo que tenía que haber hecho, si la historia hubiera sido más lineal, yo creo que hubiera funcionado mejor, daría menos tirones. Y no hace falta, porque hay datos que se pueden revelar luego, sí, mediante flashback, como el principal y el más importante, y aquí es donde está el giro y la locura suprema de la historia, es que la reina no tuvo solo un hijo, tuvo varios hijos bastardos, y el primero lo tuvo con John de Vere, que era el padre de Edward de Vere, con lo cual la reina no solamente tuvo 2 hijos, sino que además uno de ellos lo tuvo con su propio hijo, sin que ninguno de los dos lo supiese. Incesto en la corte, la reina acostándose con su hijo, que es una de las revelaciones finales, que es cuando al personaje del conde de Oxford se le rompe el corazón completamente y es incapaz de enfrentarse a la realidad al saber que su hijo es a la vez su hermano. Me está entrando del todo a solo de pensarlo, y que va a morir condenado por traición y que no puede hacer nada, no puede convencer a la reina de que eso cambie, no es capaz de enfrentarse a eso, que más adelante lo haga. Ya os digo que las historias son las traiciones palaciegas de intentar cambiar el poder cuando Essex y Southampton intenten alzarse y decir queremos tener voz igual que como iguales en un mundo en el que nadie nos da voz como iguales. Siendo condes, queremos tener voz, queremos sentarnos en la mesa y no que nos manden a combatir en Irlanda, que está muy bien y es muy bonito, pero que pintamos nosotros en Irlanda en vez de estar en la corte, donde se cuece el bacalao y donde la familia Cecil, liderada por William Cecil y luego por su hijo Robert, creo que tengo los nombres bien, si me he confundido, y es Robert y luego William, perdón, pido perdón, pero la familia Cecil es la que controla porque son los consejeros de la reina. La historia parece un poco caótica, ya lo sé, un poco errática, y tiene un poco de eso, y es uno de los defectos de los que os comentaba, pero funciona, es muy efectiva, es muy intrigante, los giros están muy bien colocados y funciona perfectamente, sin lujos, sin excesos, funciona porque nos presenta unos personajes muy ricos, muy interesantes, incluso Ben Jonson, que resulta un tipo un poco cobarde, un poco envidioso, celoso, funciona muy bien, nos presenta a Shakespeare como un cerdo, como un pervertido, como un idiota, no idiota, un inculto, pero luego el más listo de todos, que sabe cómo enriquecerse por la situación en la que está presentando y además un tipo vengativo, despreciable. No hay mucha buena gente en ese mundo, si acaso el conde de Oxford es el único medianamente decente, pero ha dejado perecer todo lo que tenía y esas intrigas llevarán a un intento de asesinato, que intenten asesinarle y que todo vaya todavía peor. La clave está de nuevo en que esos personajes están muy bien construidos, son muy ricos y nos interesan, pese a que el desarrollo de la historia no sea igual de coherente. Por ejemplo, veis la escena en la que William Shakespeare descubre quién es el mecenas que patrocina a Ben Jonson y le da las obras de teatro. Y es siguiendo al barquero que lleva al criado del conde de Oxford. Y es como... ¿esto qué es? Voy a esconderme detrás de un seto con 9... Hay otro momento en el que literalmente William Shakespeare se tapa la cara con una máscara de teatro y Ben Jonson pasa a su lado y no lo reconoce y es como... Tío, ¿en serio? ¿En serio me estás contando eso? ¿De verdad me tengo que creer que no lo ha visto a 1 metro a plena luz del día? Porque lleva una máscara con una nariz de trapo, ¿pero esto qué es? Y son momentos en los que dices, ostras, alguna vueltecita al guión le hacía falta, ¿vale? Lo del giro final es muy locker, no sé hasta qué punto tiene fundamento histórico, no lo sé, de verdad. No conozco tanto la historia de Inglaterra, ni muchísimo menos. Seguramente tiene fundamento histórico y me parecería perfecto, pero pero creo que es muy loco. Pero aún así, esos momentos de guión de me cruzo con este personaje, no le reconozco porque lleva
literalmente una nariz de goma, una nariz de mentira, una nariz falsa con una capa y es como... ¿En serio? ¿En serio me quería hacer que este tío no ha reconocido a su amigo porque lleva eso a 1 metro de distancia? Es que pasa 1 metro. Pero ¿quién ha ideado esa escena? ¿Quién es el genio que ha ideado esa escena? Y lo lleva muy mal en ese sentido. Y no sabe explotar esas cosas y eso le pesa. Y eso hace que haya escenas cuyo ritmo decae enormemente la película, como es varios estrenos teatrales o como es la historia, cada vez que aparece la historia de Ben Johnson, el vengativo, que no interesa casi a nadie. Aún así, la película, el guión, se redime con frases maravillosas, como cuando el personaje de Oxford le dice, porque a Ben Johnson le detienen al principio para hacer una obra un poco subversiva, y le dice, y le rescata de la cárcel y dice, bien, te vienes aquí conmigo, vas a hacer las obras, y dice, creo que en su obra había un poco de política, y dice, no, nada de política en mis obras, no, solo entretenimiento. Y dice, mira, todo arte es político, si no sería solo decoración. Y todo arte quiere decir algo, si no sería como hacer zapatos. Y yo a usted no le veo un remendón. ¿Es usted un remendón, señor Johnson? Todo arte es político, si no sería solamente decoración. Maravillosa frase para definir la importancia del arte a la hora de contar nuestros tiempos. No quiere decir que todo arte tenga que criticar, ni que todo... No, se refiere a algo mucho más importante, que todo arte es reflejo de su tiempo, y debe ser reflejo de su tiempo, y que si no, evidentemente Transformers no es... Y no me voy a meter con Michael Bay, que no pinta nada en esta fiesta. Hablemos de Roland Emmerich. Godzilla no es arte. Sin embargo, esta película sí. Quizás es demasiado consciente de que es arte, pero aquí está haciendo una declaración de intenciones. Y en Godzilla es un entretenimiento muy bien construido, muy bien servido, lo que queramos, pero no es lo mismo el entretenimiento que nos pueda dar Blade Runner 2049 que el que nos va a dar, siendo un blockbuster, que el que nos va a dar Godzilla. Y son las dos de Sony, por lo menos en España, pero no es lo mismo. Y no es lo mismo justo por eso, porque una es arte y la otra es decoración. Y esa frase es maravillosa. Como cuando al final, enfrentándose a Ellen... Ay, no me acuerdo el nombre de la actriz, que es increíble. Me gusta un montonazo, que es la que hace de mujer del personaje del Conde de Oxford. Y ella, cuando está en su lecho de muerte, llama a Ben Johnson y le entrega sus manuscritos, que es una de las cosas que explica por qué la teoría Fordiana es real. Porque el Conde de Oxford murió en 1603, Shakespeare murió en 1613, 14, disculpad, no me acuerdo de la fecha, pero varios años después, y publicó más obras y más poemas. Entonces aquí dice, no, es que lo hizo porque le dieron a Ben Johnson todos los manuscritos, él los guardó y los fue publicando poco a poco. Por ejemplo, el incendio del teatro, del Globe, es real, fue real. El incendio del teatro se incendió y él tenía guardadas las obras allí, según nos cuenta la película, y las recoge y salva las obras, y por eso llegan hasta nuestros días, porque en aquella época no todas las obras se salvaban, muchos de los fragmentos y relatos se perdían. También es verdad que la animosidad y el odio que hay entre Johnson y Shakespeare no es real, porque en la vida real Shakespeare fallece después de una fiesta con Johnson y otro amigo en el que estaban tratando nuevos... era una reunión creativa, nuevas ideas para hacer nuevas obras. Y allí poco después falleció, o sea, después de reunirse con Johnson, con lo cual ese odio, esa inquina no existía. Pero la película lo plantea así porque narrativamente y dramáticamente le viene bien. Y luego, cuando se enfrenta a este personaje con todos los... Por fin recoge en el hecho de muerte de Oxford, como os decía, recoge todos los legajos, se va con ellos, la mujer le recrimina. Por culpa de esa literatura, por culpa de esa tontería, mi marido perdió la cabeza y lo hemos perdido todo y tal. Y dice, no señora, no se confunda. Si usted va a ser recordada, si yo voy a ser recordado, si hasta la reina Isabel será recordada, no será por otro motivo que porque vivimos en el tiempo en el que existió su marido. Vivimos en el tiempo de William Shakespeare. Por eso seremos recordados. Si la historia nos recordará, no será por usted, ni por mí, ni por la propia reina Isabel. Estamos hablando de la reina Isabel. Será por las obras de Shakespeare. Por las obras de su marido. En la
película, evidentemente, las obras del Conde de Oxford, que es quien las escribe realmente. Y es un momento de amor por la literatura, de pasión por las letras, de pasión por el teatro, de decir, Emmerich, esto es lo que importa realmente. Y el guión lo plasma muy bien, y es una lucha entre dos. De nuevo, la fotografía imprescindible. Esos tonos ocres que le da la fotografía son increíbles. Fijaros cómo está contado el lecho de muerte de Oxford. Fijaros cómo está contada la muerte de la reina Isabel. Tanto su locura, cuando tiene que firmar para dejar el trono, que no quiere que Jacobo herede el trono, como ese paseo, ese cortejo fúnebre en el que van siguiéndola todos en la nieve con la plebe, la gente que apoyaba realmente a Isabel, rodeando las calles por donde pasa el coche fúnebre, el féretro de la reina, y toda la gente que va detrás. Está brillantemente rodado ese plano aéreo, gastando el dinero justo en eso. Tiene un par de momentos de deciros, te has gastado todo el dinero en este plano, y está bien invertido. Varios planos aéreos de Londres y varios planos aéreos de algún momento, porque luego hay momentos en los que parece una película, un capítulo de Doctor Who. La llegada al teatro y todo eso es de decir muchas veces, tienes el presupuesto justito y se nota. Calles puedes enseñarme 2, puentes 1 y se acabó. Y el teatro por dentro. Teatro en el que caben 200 personas como mucho, y en un momento determinado dice, ¿cuánta gente había en el teatro? Y dice, 2000 por lo menos. 2000 con 5 representaciones puedes hacer llegar tu palabra a 10.000, y dices tú. Yo he visto el plano del teatro y si había 100 era un milagro. Pero oye, si tú quieres que te digamos 2000, perfecto. Da igual, porque la forma de contarlo, de nuevo, siempre lo repito, Roland Emmerich es plano a rodar como él solo. Y aquí hay un par de detalles. Esa escena, esos 2 diálogos que les he dicho son épicos en diálogo, pero hay un plano visualmente, un momento visualmente de decir, tío, esto es épica, ¿por qué no has rodado así toda tu puñetera vida? Y si hubieras rodado así Independence Day, me la como con patatas, incluso sin guión, porque era una película casi sin guión. Es que vamos, te aplaudo con las orejas, que es cuando estrenan Enrique V, cuando hace el discurso del día de San Quintín, cuando hace el discurso el rey de los franceses y tal, cuando hace el "Oh few, oh happy few", "Oh band of brothers", ese momento cuando alza la espada y todo el público se aproxima como si fuera un dios, el personaje, a intentar tocarle al actor que está haciendo, y el actor con la espada en alto se queda como diciendo, esto no me había pasado nunca. O sea, el público está entregado. Ese momento es de pelos de punta. Es de decir, pero tío, ¿dónde has estado toda mi vida? ¿Por qué no has dirigido así toda tu vida? ¿Por qué has dirigido tan mediocremente? ¿Por qué no has hecho más cosas como esta? ¿Por qué? Por el Bill Metal. Me parece muy bien, pero ¿dónde estabas? Podías haber dirigido así Soldado Universal. Ese momento, eso es cine, tíos, eso es cine. Está rodado exquisitamente. Fijaros en esos momentos en el teatro que está el propio Conde de Oxford viendo cómo la gente reacciona a su obra, como a todos los personajes, a Johnson que lo está flipando y que está diciendo, Dios mío, qué error he cometido al no apropiarme de estas obras. Shakespeare que lo está viendo de bambalinas. Los otros dramaturgos y escritores, la envidia de Marlowe, cómo lo enfoca todo a la altura de los ojos, pero cuando enfoca a Oxford, lo hace de abajo arriba, es un contrapicado, porque Oxford está por encima de ellos. No como conde por encima de la plebe, no, como autor. El autor es Dios, es Shakespeare, el auténtico. Él ha creado Enrique V, él ha creado la obra. Adoradle, admirarle. Y ves en Syphans brillante esa sensación de plenitud de decir, sí, el poder de la palabra. Yo tenía razón, este es el poder de la palabra, es el poder de mi letra. Mi prosa puede conseguir esto. Y la gente sube al escenario a derrotar a los franceses. Es increíble cómo está rodado ese momento. Y lo consigue sin efectos visuales, sin grandes... No, un teatro, un escenario y un señor que se funda en espada después de magistralmente recitar un monólogo, que es el del día de San Quintín. Hoy todos los que estéis aquí, hoy ese "Oh few, oh happy few, oh band of brothers",
ese momento la gente se vuelve loca. Y tiene que ver con ese encuadre, con esa situación, con esos actores, con ese... Emmerich, tío, lo tenías toda tu vida y es como cuando ves Dolor y Dinero o ves 13 horas y dices, Michael Bay nos ha estado tomando el pelo toda nuestra vida. Pues aquí pasa lo mismo, ves la película y dices, Roland Emmerich se ha estado riendo de nosotros toda nuestra vida y ha estado contando billetes a lo Gus Van Sant en J. Bob el Silencioso Contraatacan mientras rodaba y era como, sí, pon la cámara ahí, quedaba igual. Por si no lo entiendo. Tampoco entiendo Independence Day Contraataque después de esta película. Ni muchísimo menos Asalto al Poder. Midway la entiendo un poco más. Midway tiene más chicha visual que las otras. Tiene más garra, tiene más energía. Y aquí la tiene. Es maravilloso. Cómo aprovecha Ifans, que no ha estado mejor en su vida posiblemente. Cómo aprovecha la charla entre Rhys Ifans y Vanessa Redgrave. Es increíble. Claro, con estos mimbres te tenía que dar una película perfecta, pero como es Roland Emmerich, no podemos pedirle peras al olmo y saca sus defectos de cuando en cuando. Muy a menudo, tanto en guión, con escenas que tenían que haber sido mucho más pulidas por el propio Orloff, mucho más creíbles, como con detalles de muy planos. Por ejemplo, cuando Ricardo III es estrenada en el teatro, que es lo que va a levantar a la plebe y va a alzarla contra Robert Cecil, contra el consejero de la reina, para que la reina confíe en sus condes y en Oxford, en Essex y en Southampton, que además debe ser su heredero, aunque él no lo sabe, para que la reina confíe en ellos y lo haga apoyada por la plebe y diga, la plebe apoya a esta gente, este tío sobra, la gente le odia, está haciendo mal Inglaterra, voy a apostar por estos que son fieles súbditos. Sale mal. Pero fijaos en cómo encuadra esa revolución plebeya, esa revolución de la plebe en el puente. Con los cañones apuntando hacia ellos y los otros, es como... Aquí está el Roland Emmerich al que tantas veces he despreciado, como director, no como ser humano. Fue posiblemente la primera entrevista de Hollywood que yo hice. Entrevista. No rueda de prensa y tal, sino entrevista. Con la gente de Fox y no recuerdo por qué película fue. Por el día de mañana, creo que fue por el día de mañana. Sí, fue por el día de mañana. Cuando trabajaba en la radio. Y le entrevisté y me lo pasé muy bien, un tío encantador. Era cuando se rumoreaba que iba a dirigir Dragon Ball y se lo pregunté según nos íbamos y me dijo, Dragon Ball no sé ni qué es eso. Y se rumoreó mucho tiempo. Pero te saca esa escena y dices tú, este es el Roland Emmerich de Independence Day, este es el Roland Emmerich de Godzilla, este es el tipo de los efectos visuales y la planeza visual y la falta de garra. Y es una pena porque es un momento muy importante. Pasa lo mismo con la batalla en el patio, cuando las fuerzas de Southampton y Essex son reducidas. Le falta esa fuerza que tiene en otros momentos. Le falta lo que tiene en el teatro, ni más ni menos. Y tiene una fotografía exquisita y una banda sonora increíble y un final de una delicadeza sublime con Derek Jacobi leyendo al público, recitando al público el final de la historia con un candelabro, fusionando el pasado y el presente, encajando la historia del pasado. Por fin alcanza al Ben Johnson de 5 años después, siendo torturado para obtener respuestas, y por fin engarza con la historia años después, en nuestro tiempo, con Derek Jacobi hablando con el público. Que es sensacional ver a Derek Jacobi, que sale en 5 minutos en la película, pero verle declamar, pues es una auténtica maravilla. Poco más que decir, Fernando, muchísimas gracias por haberme hecho volver a ver una película que tengo muchísimo cariño, una película que además me parece una buena película, muy buena película. Yo le doy 3 estrellas y media, le sigo dando 3 estrellas y media, me parece una película muy bien construida, muy bien visualmente, que tiene una épica que no había tenido nunca la carrera de Roland Emmerich y que creo que es su mejor trabajo, su trabajo más redondo hasta la fecha. Así que disculpadme, es lo que pienso que le voy a hacer. Le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.